Buen día para todos. El siguiente tema presentado y explicado a continuación corresponde al régimen de importaciones, decreto 1165 del año 2019, asimismo como corresponde su reglamentación bajo la resolución 046 también del año 2019. Espero que sea de su agrado, así como sea algo productivo para las actividades que cada uno de los asistentes aplica en su trabajo. Capítulo primero: llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Este capítulo lo podemos encontrar en el decreto 1165 desde el artículo 140 al artículo 167 y en los artículos 185 al artículo 202 de la resolución 046. Como primer punto, mencionamos el arribo del medio de transporte. Recordemos que todo medio de transporte que llegue al territorio aduanero nacional o que se traslade de una parte del país que goce de un tratamiento especial a otra que no lo tenga, deberá arribar por los lugares habilitados por la DIAN. Por circunstancias especiales y que sean debidamente motivadas y solicitadas, la autoridad aduanera en su respectiva jurisdicción podrá autorizar la entrada de medios de transporte por lugares no habilitados o en días y horas no señalados. Seguido a esto y como segundo punto de este capítulo, debemos considerar y revisar el aviso de arribo. Aviso de llegada del medio de transporte. Al momento de la llegada del medio de transporte al territorio aduanero nacional, el transportador informará a la DIAN el hecho de la llegada a través de los servicios informáticos electrónicos. Recibido este aviso de llegada a la DIAN procederá a autorizar el descargue de la mercancía. Se entiende que el aviso de llegada del medio de transporte fue entregado cuando la DIAN, a través del servicio informático electrónico, acuse el recibido de la información entregada. En el modo de transporte marítimo, el aviso de llegada deberá presentarse en el momento o con anterioridad a que la autoridad marítima otorgue la libre plática o autorice el inicio anticipado de la operación. Cuando se trata de buques graneleros, este aviso también se podrá efectuar en el momento en que se efectúe el atraque de los mismos. El aviso de llegada que se presente a través de los servicios informáticos electrónicos deberá registrarse la fecha y la hora en que llegue el medio de transporte. Una aclaración es que cuando el medio de transporte marítimo traiga carga para diferentes puertos o muelles ubicados dentro de la misma jurisdicción, el transportador deberá presentar un aviso de llegada por cada puerto o muelle donde se efectúe el descargue. El aviso de llegada de la mercancía para los modos de transporte terrestre y fluvial lo efectuará la dirección seccional con jurisdicción en el lugar de ingreso al momento de la llegada del medio de transporte. Para el modo de transporte aéreo, el aviso de llegada deberá presentarse en el momento en que la aeronave se ubique en el lugar de parqueo del aeropuerto de destino. Para el modo de transporte terrestre, se aclara que cuando la mercancía que esté amparada en una carta de porte arriba al territorio nacional en diferentes medios de transporte, para efectos aduaneros se tendrá como fecha de llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional la fecha y la hora de acuse recibido del primer aviso de llegada a través de los servicios informáticos electrónicos. Seguido a esto tenemos el aviso de finalización de descargue e inconsistencias e informe de inconsistencias. Descargada la totalidad de la carga del medio de transporte, el transportador en el modo de transporte aéreo o el responsable del puerto o muelle en el modo de transporte marítimo deberán informar en forma inmediata este hecho a través de los sistemas informáticos electrónicos a la DIAN, señalando la hora y la fecha del mismo. Se entenderá que el aviso de finalización del descargue fue entregado cuando la DIAN, a través de los servicios informáticos electrónicos, acuse el recibido de la información entregada a través de los mismos servicios. Manifiesto de carga. El manifiesto de carga debe contener como mínimo la siguiente información: identificación del medio de transporte, datos de viaje, peso y cantidad total de unidades de carga a transportar, los números de los documentos de transporte según corresponda al medio y al modo de transporte, números de bultos, peso, identificación genérica de las mercancías y o la indicación de carga consolidada cuando así llegue, señalándose en cada caso el número del documento máster. En los eventos en que el modo marítimo terrestre se transporte en contenedores vacíos, se debe informar la identificación y característica de estos contenedores. Para el informe de descargues e inconsistencias, el transportador, respecto de esta carga o esta mercancía relacionada que se relaciona en el manifiesto de carga,
debe informar a la DIAN a través de los servicios informáticos electrónicos los datos relacionados con la carga que efectivamente, pues, valga la redundancia, descargó. Si se detectan inconsistencias entre la carga manifestada y lo que efectivamente descargó, que implique sobrantes o faltantes en el número de bultos, exceso o defecto en el peso si se trata de mercancía pues a granel, o documentos de transporte que no estén relacionados en el manifiesto de carga, el transportador deberá registrarlas como tal en el informe de descarga e inconsistencias. En el modo de transporte aéreo, la obligación de, de este, de este registro debe cumplirse a más tardar dentro de las 12 horas siguientes a la presentación del aviso de finalización de descarga. En el modo de transporte marítimo, esta obligación debe cumplirse dentro de las 24 horas siguientes al aviso. El transportador, una vez entregue a la DIAN el informe de descargues, debe igualmente informar el hecho a los agentes de carga internacional correspondientes. Este informe no interrumpe los términos para la entrega de información de descarga e inconsistencia por parte de los agentes de carga internacional. Los errores en la identificación de la mercancía o la transposición de dígitos cometidos por el transportador o el agente de carga internacional al entregar la información del manifiesto de carga y de los documentos de transporte no dará lugar a la aprehensión de la mercancía siempre y cuando la información correcta sea susceptible de verificarse con los documentos que soportan la operación comercial. Seguido a esto encontramos como siguiente punto la justificación de excesos o sobrantes y faltantes o defectos. Cuando en el informe de descargue se registren diferencias entre la carga que se manifestó o la carga consolidada y la efectivamente descargada, el transportador o los agentes de carga internacional, según dependiendo del caso, disponen de 5 días contados a partir de la presentación de dicho informe para entregar los documentos que justifiquen el exceso o sobrante y faltante o de un defecto detectado para justificar la llegada de la mercancía soportada en los documentos de transporte no relacionados en este manifiesto, o de 2 meses para demostrar la llegada de la mercancía en un embarque posterior. Normativamente, según el artículo 152, solo se consideran causas aceptables para los excesos o sobrantes o de la carga soportada en documentos de transporte no relacionados en el manifiesto de carga el hecho de que estén destinados a otro lugar, que se hayan cargado en el último momento o cuando tratándose de carga consolidada el agente de carga internacional no cuente con la información de su cargue del medio de transporte. Seguido a esto tenemos el descargue de la mercancía, que para efectos aduaneros la mercancía descargada en puerto o un aeropuerto quedará bajo la responsabilidad del transportador o del agente de carga internacional hasta su entrega al depósito habilitado, al declarante, al importador o al usuario operador de la zona franca en la cual se encuentre ubicado el usuario a cuyo nombre venga consignado o se endose el documento de transporte de acuerdo a lo que indica la normatividad aduanera en el artículo 154. Según esto, cuando el contrato de transporte marítimo, la responsabilidad para el transportador termine con el descargue de la mercancía a partir del mismo. Esta quedará bajo su responsabilidad del agente de carga internacional o puerto, según el caso, hasta su entrega al depósito habilitado al que venga destinada o hasta su ingreso a una zona franca. Quinto punto, para finalizar el capítulo de la llegada de la mercancía al territorio nacional, tenemos la fecha de llegada de la mercancía, que para efectos aduaneros la fecha y hora de acuse de recibido del aviso de llegada a través de los sistemas informáticos electrónicos se tendrá como fecha de llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Ya pasando al siguiente tema, que es el proceso de importación, el cual lo encontramos en los artículos 168 al artículo 171 del decreto 1165 de 2019, así como reglamentado en los artículos 203 al artículo 205 de la resolución 046 de 2019. La mercancía de procedencia extranjera permanecerá durante el proceso de importación en depósitos habilitados que se hayan autorizado para este tipo de custodia. Entonces, como primer paso dentro del proceso de importación tenemos el depósito de mercancías. Seguido a esto encontramos la entrega al depósito o a la zona franca. A más tardar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación del informe de descargue e inconsistencias en el aeropuerto o dentro de los 5 días hábiles siguientes cuando el descargue se efectúe en puerto. Estos son los tiempos para la entrega al depósito o a la zona franca. Las mercancías
para esta entrega, bien sea el transportador o los agentes de carga internacional, según correspondan, deberán entregar al depósito habilitado que esté señalado en los documentos de transporte o a los que el importador determine, si no se indicó en el lugar donde serán almacenadas las mercancías, o al usuario operador de la zona franca donde se encuentre ubicado el usuario o a cuyo nombre se encuentre consignado o se endose el documento de transporte. Ingreso de las mercancías a depósitos o a la zona franca. El depósito o el usuario operador de la zona franca recibe del transportador o del agente de carga internacional o del puerto la planilla de envío. Ordena como tal el descargue y confronta la cantidad, el peso y el estado de los bultos con lo que indica el documento de transporte. Si existe si existe inconformidad como tal, la registra, y si se presentan inconsistencias en los datos consignados en la planilla de envío y la carga que está recibiendo, o si se detectan posibles adulteraciones en este documento o irregularidades como tal en el empaque, en el embalaje o en los precintos aduaneros de la carga, que es objeto como tal de entrega, o que ésta se produce por fuera del término pues previsto para la entrega al depósito, toda esta información se consigna en la planilla de recepción. Tenemos como permanencia de la mercancía en el depósito, que para efectos aduaneros la mercancía puede ser almacenada mientras se realizan todos los trámites para obtener su levante por el término de un mes, contado desde la fecha de su llegada al territorio aduanero nacional. Cuando la mercancía es sometida a la modalidad de tránsito, la duración de este almacenamiento se suspende hasta que se cancele el régimen como tal de tránsito. Este término de permanencia puede ser prorrogado por un mes adicional en los casos autorizados por la DIAN, y digamos que ya con una autorización se puede prorrogar esta situación, se puede prorrogar por un mes más. Para el término de almacenamiento es importante aclarar que vencido el término de almacenamiento sin que se tenga el levante o que sin que se haya reembarcado la mercancía, opera el abandono legal. Se puede rescatar la mercancía dentro del mes siguiente a la fecha en que se produce el abandono. Después de este término, sin que se hubiera presentado una declaración de legalización, la DIAN puede disponer de la mercancía, pues ya se considera que es propiedad de la nación. Dentro del proceso de importación, tenemos que la importación ordinaria es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional con el fin de permanecer en el territorio aduanero nacional de manera indefinida, en libre disposición, con el pago de los tributos aduaneros que se causen y siguiendo pues, como tal el procedimiento de desaduanamiento. El obligado a declarar es el importador, entendido este como quien realiza la operación de importación o aquella persona por cuya cuenta se realiza. Cuando el documento de transporte llega consignado a nombre de un consorcio o unión temporal constituido para celebrar contratos con las entidades estatales, los obligados a declarar serán las personas jurídicas y o naturales que lo conforman, quienes podrán hacerlo a través del administrador designado por el consorcio o la unión temporal para representarlas. Tenemos que la oportunidad para declarar. La declaración de importación debe presentarse dentro del término de almacenamiento o en forma anticipada a la llegada de la mercancía con una antelación no superior a 15 días calendario. Los tributos aduaneros deben cancelarse dentro del plazo establecido para el almacenamiento, excepto cuando se presente una declaración anticipada. En este evento, pues se pueden cancelar los impuestos desde el momento de la presentación de la declaración y antes del levante, sin que se generen pues intereses como tal. La DIAN puede establecer mediante resolución de carácter general la obligación de presentar la declaración de importación en forma anticipada a la llegada de la mercancía, teniendo en cuenta los análisis de los resultados derivados para la aplicación del sistema administración de riesgos. Hay productos que se requieren por resolución que se presenten como declaración anticipada obligatoria. La presentación de la declaración debe hacerse en la jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía a través de los sistemas informáticos electrónicos y por medio de lo que indique la DIAN. Entonces, dependiendo de la jurisdicción, la presentación de la declaración de importación se presenta donde se encuentre la mercancía. Causales para no aceptar la declaración de importación. Son inconsistencias y eventos presentados dentro de los cuales se consideran como no aceptada una declaración de importación. Dentro de estos tenemos varios puntos, los cuales están explícitos en el artículo 178 del decreto
1165 del año 2019, podemos destacar los siguientes: que la declaración de importación se presente con posterioridad al almacenamiento, cuando la declaración de importación se presenta por una jurisdicción diferente a donde se encuentre ubicada la mercancía, cuando la liquidación de los tributos aduaneros sea diferente a la que se efectúa a través de los sistemas informáticos electrónicos. También se considera una inconsistencia cuando la declaración de importación no contenga el NIT, el país de origen de las mercancías, la subpartida arancelaria, descripción de las mercancías, cantidad, valor, tributos aduaneros o algún tratamiento preferencial que se le haya aplicado. También cuando la información declarada no esté amparada en los documentos soportes, cuando el importador, el declarante, sea diferente del consignado en el documento de transporte y no se acredite como tal o no se pruebe que existe un endoso, cuando la agencia de aduanas no tenga autorización para actuar en la jurisdicción que se esté presentando. Aceptación de la declaración. La declaración se entiende que es aceptada cuando la autoridad aduanera, bajo los servicios informáticos electrónicos, asigne el número y la fecha correspondiente. Hay una aclaración que quiero mencionar y es: la no aceptación de la declaración no suspende el término de permanencia de la mercancía en depósito. Pago de tributos aduaneros. Una vez que se ha presentado o se ha aceptado la declaración de importación, se debe realizar el pago de los tributos aduaneros y las sanciones que hayan al lugar. Este pago como tal debe efectuarse a través de los bancos y las entidades financieras autorizadas por la DIAN dentro del plazo establecido para el almacenamiento. O también se puede presentar dentro del plazo para presentar la declaración de importación anticipada, declaración de corrección, de legalización, declaración de modificación o la declaración consolidada de pagos. El valor a pagar por concepto de cada uno de los tributos aduaneros y sanciones liquidados en las declaraciones de aduana deben aproximarse al múltiplo de 1000 más cercano. El pago de las declaraciones de importación que se presenten para las operaciones de salida de zona franca al resto del territorio aduanero nacional deberá efectuarse a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de presentación y aceptación de las declaraciones. En caso contrario, se debe volver a tramitar una nueva declaración de importación. Seguido a esto tenemos la determinación del levante. Una vez efectuado y acreditado el pago que les mencionaba a través del sistema informático electrónico, se procederá de manera inmediata a determinar una de las siguientes situaciones. La primera es la autorización del levante automático de las mercancías. La segunda puede ser una inspección documental o se tiene como numeral 3 la inspección física de las mercancías. El levante debe obtenerse siempre dentro del término, vuelvo a repetir, dentro del término de permanencia de la mercancía en depósito. El término para la inspección aduanera: el funcionario que practique la diligencia consigna el resultado de su actuación en los servicios informáticos electrónicos. Los términos de almacenamiento se suspenden desde la determinación de la inspección aduanera y hasta que finalice con el levante o cuando se venzan los términos establecidos en los numerales 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 185 del decreto 1165 del año 2019. Son documentos soporte de la declaración de importación. Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación de la declaración y a conservar por un periodo de 5 años contados a partir de esta fecha el original de los siguientes documentos soportes, que son los documentos soportes, los cuales debe poner a disposición de la autoridad aduanera cuando la autoridad lo requiera. Tenemos registro o licencia de importación que ampare la mercancía cuando hay lugar a este documento soporte, cuando se va a obtener un visto bueno o se va a tramitar una licencia, sea por régimen de previa, y se debe, digamos que obtener, porque es un requisito como tal de la mercancía que se esté nacionalizando. La factura comercial para los casos de la mercancía que es reembolsable. Tenemos el documento de transporte, las pruebas de origen de acuerdo a lo que indique el acuerdo comercial. También el documento soporte todos los documentos relativos a las condiciones de la expedición directa, tránsito y o transbordo cuando se efectúa un tránsito o transbordo, o certificado de origen no preferencial cuando se requiera. Entonces el tema de origen como documento de soporte está explícito
bien sea la prueba del acuerdo comercial, las pruebas y los documentos que indiquen la expedición, el tránsito de transbordo, o para las mercancías que por alguna defensa comercial se haya establecido como tal en la resolución que se deba presentar un certificado de origen no preferencial, también el documento soporte. Tenemos el certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales, sanitarias o sanitarias que lo requieran. Listas de empaque cuando hay lugar a ellas, cuando se debe verificar los pesos, por ejemplo, en el caso de los textiles y de las confecciones, es obligatorio declarar el peso bruto de cada una de las referencias. Es un ejemplo de cuando se requiere una lista de empaque detallada. El mandato aduanero, en sí, hago la aclaración, no existen los endosos aduaneros, aquí todas las operaciones se deben trabajar con un mandato aduanero. También el documento soporte de la declaración de importación, la declaración andina del valor y los documentos justificativos de la declaración andina de valor, es decir, todos los documentos soportes de la valoración aduanera. También es documento soporte, la declaración de exportación o el documento que acredite la operación de exportación ante la DIAN. Esta digamos que aplica mucho para los casos de las reimportaciones en el mismo estado, las reimportaciones en cumplimiento de garantía. Digamos que ya más adelante voy a especificar ese tipo de modalidades, pero también el documento de soporte para ciertas operaciones, la declaración de exportación. Por último, también el documento de soporte de las autorizaciones previas establecidas por la DIAN para la importación de determinadas mercancías. También el documento soporte, el documento de constitución del consorcio de la unión temporal y todos los documentos soporte de la operación de comercio exterior cuando la operación venga consignada, endosada a nombre de un usuario o de una unión temporal. En el original de cada uno de los documentos soporte se deben consignar el número y la fecha de la presentación y aceptación de la declaración de importación, a la cual corresponde. Cuando las mercancías están amparadas en un registro, en una licencia de importación, certificado de origen, documento de transporte, factura comercial, que son objetos de despachos parciales, el declarante debe dejar constancia de cada una de las declaraciones presentadas al dorso del original o copia del documento. Para la importación de teléfonos móviles inteligentes y teléfonos celulares clasificados en la subpartida 851712 constituye documento de soporte de la declaración de importación, la carta de homologación de marca y modelo del equipo expedido por la CRC y el documento expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y de Comunicaciones relativo a la verificación de los emails de los teléfonos móviles inteligentes y teléfonos móviles celulares. Dentro de la importación ordinaria, de lo que hablábamos de la autorización del levante, quiero hacer énfasis en el artículo 185 y los numerales por los cuales se puede autorizar o no el levante. El levante procede cuando ocurra uno de los siguientes eventos como tal. El primero, a través de un levante o una autorización de levante a través de los servicios informáticos electrónicos. El segundo es la autorización de levante practicada a la inspección documental. El tercero es una autorización de levante practicada a la inspección aduanera física. El cuarto es cuando se practique una inspección aduanera y se detecten errores u omisiones en la marca o se advierta descripción parcial o incompleta de la mercancía, siempre y cuando no conlleve a que se trate de mercancía diferente. Y para eso el declarante, dentro de los 5 días siguientes a la práctica de esta diligencia, solicita el levante de la mercancía con declaración de legalización, subsanando, sin pago por concepto de rescate. Este numeral también aplica cuando se detecten errores u omisiones en la serie, siempre y cuando en aplicación del análisis integral se determina de que no se trata de mercancía diferente. Quinto, cuando practicada la diligencia de inspección aduanera, bien sea física o documental, se suscite una duda sobre el valor declarado de acuerdo con los indicadores del sistema de administración de riesgo de la DIAN o en otros datos objetivos y cuantificables a los precios de referencia. Sexto, tenemos que cuando practicada la inspección aduanera física o documental se detecten errores en la subpartida arancelaria, tarifa, tasas de cambio, sanciones, operaciones aritméticas, modalidad, tratamientos preferenciales y el declarante dentro de los 5 días siguientes a la práctica de esta diligencia solicita el levante de la mercancía con una declaración de corrección en la cual se subsanan los errores o bien sea que se constituya una garantía, porque
porque pues para este numeral se puede constituir una garantía de acuerdo a las condiciones que se señala la DIAN para el efecto de la constitución de la misma. En este evento, en este numeral, no se causa sanción. El término para subsanar este numeral o una inconsistencia que se encuentre es de 30 días si esta corrección implica acreditar mediante la presentación de los documentos correspondientes el cumplimiento de restricciones legales o administrativas. Séptimo, cuando practicada la inspección aduanera se establece la falta de alguno de los documentos soportes o que estos no reúnen los requisitos legales o que no se encuentren vigentes al momento de la presentación y aceptación de la declaración y el declarante dentro de los 5 días siguientes los acredita en debida forma. Octavo, en inspección aduanera se establezca que el importador se ha acogido a un tratamiento aduanero preferencial y la mercancía declarada no se encuentra amparada por el certificado de origen o ese no reúne los requisitos legales o no se cumplen con las condiciones de expedición directa. En este numeral octavo también procede el levante o cuando el importador opta por constituir una garantía que asegure la obtención y la entrega a la aduana del certificado de origen o los documentos que comprueben las condiciones de expedición directa, transbordo, o cuando el certificado de origen pues, genera dudas a la aduana para la aplicabilidad de lo que indique el respectivo acuerdo comercial. Noveno es cuando en inspección aduanera se establezca que la declaración de importación incorpora mercancías en mayor cantidad, sobrantes o exceso respecto de las consignadas en el documento de transporte, siempre y cuando la totalidad de las mercancías declaradas se encuentren soportadas en la factura y demás documentos soportes de la operación comercial y se hayan liquidado y pagado los tributos aduaneros por la totalidad de las mercancías declaradas. En este evento se entenderá que la mercancía ha sido presentada y declarada en debida forma. Estos son los numerales del artículo 185 del decreto 1165 por los cuales se autoriza o no un levante. Continuando con la importación ordinaria, tenemos el retiro de las mercancías. Autorizado el levante por la autoridad aduanera, el servicio informático electrónico ya permite la impresión de la declaración de importación con el número de levante. El declarante o la persona que esté autorizada debe entregar la declaración de importación al depósito donde se encuentra la mercancía y el depósito solo puede entregar la mercancía sobre las cuales se haya autorizado el levante. Previamente ellos verifican que se haya realmente obtenido el levante y que se verifique el pago de los tributos correspondientes. No aplica cuando los usuarios aduaneros permanentes pues los pagos los hacen en el consolidado del mes. Entonces, al retiro de la mercancía, las declaraciones pertenecientes a usuarios aduaneros permanentes UAPs quedan en ceros. El pago de esas declaraciones quedan en ceros. Firmeza de la declaración. La declaración de importación quedará en firme transcurridos 3 años contados a partir de la fecha de la presentación o aceptación, excepto cuando se haya notificado un requerimiento especial aduanero. Los casos en que se corrija o modifique la declaración de importación inicial, estos tiempos de la firmeza de la declaración se cuentan a partir de la fecha de presentación y aceptación de la corrección o de la modificación. En caso en que la mercancía amparada en la declaración de importación sea pues, objeto de un proceso de verificación de origen, el término de firmeza de la declaración de importación se suspende a partir de la notificación del requerimiento ordinario o de la verificación de origen hasta la fecha de ejecutoria de la resolución de determinación de origen. Tenemos declaraciones de unidades funcionales. Cuando las unidades, elementos o componentes que constituyen una unidad funcional lleguen al territorio aduanero nacional en diferentes envíos y amparados en uno o más documentos de transporte para someterse a una modalidad de importación, deberán declararse cada envío por la subpartida arancelaria que para la unidad funcional se establezca. Las unidades funcionales requieren de una resolución de clasificación DIAN y en la descripción de la declaración de importación se debe señalar la condición que es una unidad funcional y se debe mencionar la resolución de clasificación DIAN. Adicional, debemos tener en cuenta que las declaraciones de importación de esas unidades funcionales deben ser relativamente muy claras en cuanto a indicar el número del despacho que se está haciendo y las condiciones que se establezcan de acuerdo a la unidad funcional. Se debe declarar, como bien lo acabo de mencionar, cada envío se debe declarar por la subpartida arancelaria de la unidad funcional y dentro de la misma declaración de importación se deben mencionar las descripciones mínimas de las partes que componen o de lo que se está trayendo en ese envío de la unidad funcional.
Entonces, para que tengamos en cuenta cuando estemos manejando unidades funcionales. Para las importaciones de muestras sin valor comercial, indica que son las declaradas como tales cuyo valor FOB no sobrepase el monto que señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y que la DIAN puede establecer condiciones y requisitos para el ingreso de mercancías como muestras sin valor comercial. Para la importación de estas mercancías, dependiendo de la naturaleza, se determina si se requiere algún visto bueno o un requisito que conlleve la obtención de una licencia o no de importación. Podemos entender de que para las muestras sin valor comercial debemos como hacer un pequeño análisis y validar de que es un material que ingresa al país de manera ocasional para participar en ferias, exposiciones y o promocionar mercancías, siempre que su presentación lo descalifique para la venta, su cantidad no refleje intención alguna de carácter comercial y su valor FOB no exceda de $5.000. Cupos y contingentes arancelarios. Dentro de los cupos y contingentes arancelarios reglamentados en el artículo 218 del artículo 223 de la resolución 46 de 2019, la administración del cupo o contingente, la gestión de comercio exterior de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se encargará de administrar y controlar los contingentes o cupos arancelarios denominados primer llegado, primer servido, para los productos establecidos en los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia. Dependiendo del cupo y dependiendo del contingente, la administración del mismo está designada, bien sea para la DIAN o para el ministerio, para algún ministerio, o hay administraciones de cupos o contingentes que los hace la parte exportadora. Entonces debemos validar primero dentro del acuerdo comercial y el tipo de contingente que se haya fijado, cuál es la persona que administra el cupo y el contingente, para así nosotros poder validar cuál es el documento de soporte que debemos contar para presentar con la declaración de importación y para acogernos a ese cupo o contingente. Cuando el cupo es establecido o denominado primer llegado, primer servido, es la DIAN quien controla ese cupo y lo controla a través de la solicitud de una reserva que se hace directamente en la declaración de importación y se debe contar con el cupo y la validación del mismo en la página de la DIAN. Para efectos de la aplicación de la preferencia, la reserva de una porción o una cantidad del cupo se entenderá efectuada con la presentación y aceptación de la declaración de importación a través de los sistemas informáticos electrónicos. Hay unas formalidades para presentar la declaración de importación que debemos, digamos, que tener muy claras. Lo primero es que debe corresponder a una declaración de importación inicial ordinaria y debe cumplir con los siguientes puntos, que se debe presentar a través de los servicios informáticos electrónicos y contar con los documentos correspondientes, que no corresponda a una declaración anticipada. La casilla número 67 de la declaración de importación se debe diligenciar el código del acuerdo asignado por la DIAN para ese cupo o contingente. En esta casilla el correcto diligenciamiento de ese código, pues de ese código depende de que se descuente y de que se aplique realmente el contingente. Otra de las formalidades es que se debe solicitar el levante a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación y aceptación de la declaración de importación, una vez surtida los trámites aduaneros de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Para el proceso de asignación, el cupo se asigna en el tema del primer llegado, primer servido, se asigna en orden cronológico de presentación y aceptación de la declaración de importación. Si la solicitud no cumple con las formalidades que les acabo de mencionar o como resultado de alguna diligencia de inspección no procede el levante o el levante procede parcial, esa cantidad que no se autorice se restablecerá al contingente. Cuando el cupo esté agotado y se restituya alguna cantidad, ese cupo se asignará a la siguiente solicitud presentada a partir de ese momento. La DIAN dispone en sitio web, todos lo conocemos, www.dian.gov.co, donde en la parte de contingentes actualiza los cupos para la consulta de los usuarios y de las autoridades de comercio exterior para validar cuál es el contingente consumido o disponible. Importación con franquicia. La importación con franquicia es aquella importación que en virtud de un tratado, convenio o ley gozan de una exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía queda en disposición restringida de acuerdo a lo que se le ha otorgado al beneficiario. También deben conservar los mismos documentos soportes de una importación ordinaria y hay que ser muy claros, esta importación con franquicias como goza de una exención de tributos aduaneros debe haber un soporte, un documento soporte de que valide ese tratado, ese convenio o esa ley. Cuando se pretenda dejar la mercancía en libre disposición previamente al cambio de destinación o a la enajenación, el importador o el futuro adquiriente deberá modificar la declaración de importación
cancelando los tributos aduaneros exonerados. Cuando se solicita el cambio de titular o de destinación, vehículos importados por funcionarios diplomáticos bajo la modalidad de importación con franquicia pueden ser reexportados por el mismo diplomático dentro de los 6 meses siguientes al otorgamiento del levante sin pago alguno por concepto de tributos aduaneros. Esto siempre que se allegue la certificación del protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Reimportación temporal por perfeccionamiento pasivo la encontramos en los artículos 196 y 197 del decreto 1165 del año 2019 y en el artículo 225 de la resolución. La reimportación de mercancías exportada temporalmente para la elaboración, reparación o transformación causará tributos aduaneros sobre el valor agregado en el exterior, incluidos los gastos complementarios a dichas operaciones, para lo cual se aplican las tarifas correspondientes a la subpartida arancelaria del producto terminado que se importa. La mercancía así importada quedará en libre disposición. Mercancía que sale del territorio aduanero nacional con el fin de ser elaborada, reparada en el exterior y regresa nuevamente al territorio aduanero colombiano nacional, causa impuestos sobre ese valor agregado en el exterior. Sobre esa modalidad se deben conservar lo que les mencioné hace poco: copia de la declaración de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, una factura comercial que acredite el valor total de acuerdo al valor agregado en el exterior, un certificado de origen para los casos que haya, el documento de transporte y el mandato aduanero. La declaración de importación por esta modalidad de perfeccionamiento pasivo debe presentarse en la misma jurisdicción aduanera por la cual se haya efectuado la exportación de la mercancía que fue objeto de elaboración, reparación, transformación, o puede hacerse por cualquier jurisdicción aduanera siempre y cuando se informe a la dirección seccional por la cual se tramitó el documento de exportación. Entonces, siempre y cuando se informe, se cumpla con la obligación de informar, se puede importar por una aduana diferente. El término para efectuar la reimportación por perfeccionamiento pasivo es antes del vencimiento del término de permanencia de la mercancía en el exterior. Entonces, cuando se efectúa la exportación, en la exportación se señala el término de permanencia de la mercancía en el exterior y ese es el término que se tiene para efectuar la reimportación por perfeccionamiento pasivo. Reimportación en el mismo estado. Artículo 198 del decreto 1165 de 2019 y está reglamentado en el artículo 226 de la resolución 46 del mismo año. Es la reimportación de mercancía exportada temporal o definitivamente que se encuentre en libre disposición siempre que no haya sufrido modificación en el extranjero y se establezca plenamente que la mercancía que se reimporte es la misma que fue exportada. Entonces, mercancía que es exportada casi siempre como una exportación definitiva por circunstancias sanitarias, de condiciones de calidad. La persona que está ubicada en el exterior hace la devolución de la mercancía. El exportador se ve en la necesidad de reimportar la mercancía en el mismo estado. No paga tributos aduaneros, debe existir la prueba de la devolución de incentivos e impuestos exonerados a la exportación. Eso quiere decir de que cuando se hizo la exportación definitiva, se vendió la mercancía al exterior, ese exportador pudo obtener algunos incentivos tributarios por el tema de las exportaciones. Pudo haberse beneficiado de algún programa o pudo haber tenido algún incentivo con esa exportación, lo que quiere decir que cuando regresa esa mercancía que finalmente no vendió, debe el revisor fiscal adjuntar como documento soporte una carta donde se indique, bien sea que no se recibieron incentivos o que si se recibieron incentivos que se devolvieron, adjuntar digamos que los soportes de la devolución de esos incentivos. Esta modalidad se debe hacer dentro del siguiente año de la exportación y se debe hacer por la misma jurisdicción aduanera de la exportación. También son documentos soportes de esta modalidad: la copia de la declaración de exportación, el documento de transporte, el mandato aduanero. La jurisdicción aduanera de la exportación se tiene que en situaciones debidamente justificadas se puede autorizar la presentación de la declaración de importación por una jurisdicción aduanera diferente. Para esto, el declarante, con una antelación de 15 días a la presentación de la declaración de importación, debe solicitar
una autorización a la División de Gestión de la Operación Aduanera en la administración donde se encuentra la mercancía mediante un escrito acompañado de los documentos que acrediten la necesidad de la reimportación por jurisdicción diferente. Se puede hacer por otra jurisdicción, pero se debe solicitar la respectiva autorización. Importación en cumplimiento de garantía. Es la importación que en cumplimiento de una garantía que da el fabricante o proveedor en el exterior se haya reparado en el exterior o reemplace otra mercancía previamente exportada, que haya resultado averiada, defectuosa o impropia para el fin para la cual fue importada. Bajo esta modalidad se entiende que son documentos soportes, la copia de la declaración de exportación definitiva o temporal para perfeccionamiento. En esta declaración de importación se debe demostrar los datos que permitan como tal determinar las características de la mercancía exportada con el fin de establecer su identidad o equivalencia, según el caso. Se debe tener como documento soporte el original de la garantía expedida por el fabricante o proveedor de la mercancía, la cual debe estar vigente en la fecha de su exportación. Se debe contar con el original del documento de transporte, con el mandato, y pues como tal la declaración de importación debe presentarse dentro del año siguiente a la exportación de la mercancía que sea objeto de reparación o reemplazo. En casos debidamente justificados, la aduana puede autorizar la importación de la mercancía que vaya a sustituir la destruida, averiada, defectuosa, impropia, sin exigir la exportación previa. Para estos casos se debe constituir una garantía que asegure pues, la exportación o la destrucción dentro de los 6 meses siguientes a la importación en cumplimiento de garantía de la mercancía, en los términos pues, que la aduana, que la DIAN establezca para la constitución de la misma. En casos de este incumplimiento, la DIAN hace efectiva la garantía a menos de que se modifique la declaración de importación a una modalidad de importación ordinaria dentro del mes siguiente al vencimiento de los términos que se tenían para exportar o la mercancía. Importación temporal para reexportación en el mismo estado. Esta modalidad la encontramos en el artículo 200 al artículo 221 del decreto 1165 del año 2019 y reglamentados en los artículos 230 al 237 de la resolución 46 de 2019. Esta modalidad es la importación al territorio aduanero nacional con suspensión de tributos aduaneros, aquí hago un paréntesis, con suspensión de tributos aduaneros, o sea, no con excepción de tributos, sino los tributos aduaneros quedan suspendidos para determinadas mercancías también abro un paréntesis, ya vamos a aclarar cuáles son las mercancías que son destinadas a la reexportación en un plazo señalado sin haber experimentado modificación alguna, excepto pues la depreciación normal por el uso que se haga de la mercancía. No puede importarse bajo esta modalidad materiales fungibles ni aquellos que no puedan ser identificados plenamente. Existen dos clases de importación temporal para reexportación en el mismo estado y pueden ser la primera de corto plazo, cuando son mercancías que se importan para atender una finalidad específica que determine su corta permanencia en el país. El plazo máximo de la importación es de 6 meses contados a partir del levante de las mercancías. Se puede prorrogar por 3 o 6 meses adicionales. La segunda clase es importaciones de largo plazo. Estas aplican para bienes de capital, sus piezas y accesorios necesarios para su normal funcionamiento que vengan destinados específicamente a los bienes de capital. El plazo máximo de esta importación es de 5 años. La declaración de importación temporal a corto plazo debe indicar este término de permanencia y debe liquidar los tributos aduaneros a las tarifas vigentes a la fecha de su presentación y aceptación para efectos de la constitución de la garantía. En las declaraciones de importación temporal a largo plazo se liquidarán los tributos aduaneros en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a las tarifas vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la declaración de importación. Los tributos así liquidados se distribuyen en cuotas semestrales. Para las importaciones temporales a largo plazo se deben liquidar y pagar tributos semestralmente. Las cuotas se pagan por semestres vencidos, para lo cual se convierten a pesos colombianos a la tasa de cambio vigente para efectos aduaneros en el momento del pago. Entonces, en la declaración de importación queda distribuido para estas declaraciones de importación temporal a largo plazo,
quedan los tributos aduaneros liquidados en dólares. Las cuotas quedan liquidadas en dólares y cada semestre vencido se liquidan en un recibo oficial de pago estas cuotas en dólares de acuerdo a la tasa de cambio, tasa representativa del mercado del momento en que se efectúe el pago. La autoridad aduanera exige la constitución de una garantía a favor de la nación por el 150% de los tributos aduaneros con el objeto de responder al vencimiento del plazo que se señala en la declaración de importación. Cuando se trata de importaciones temporales de corto plazo, para la reimportación en el mismo estado, la garantía se constituye es por el 100% de los tributos aduaneros que se hubieran causado en caso de la introducción de la mercancía como una importación ordinaria. El documento soporte se debe constituir la garantía y esta debe presentarse antes de la obtención del levante. Seguido a lo que les estoy comentando de esta modalidad, tenemos la modificación del término de la importación. Cuando nosotros presentamos inicialmente una declaración de importación temporal a corto plazo y vamos a prorrogar la permanencia de la mercancía, estamos obligados a presentar una declaración de modificación para prorrogar el término de permanencia. Entonces hay que tener claridad en que se debe presentar una declaración de modificación para la prórroga o para el plazo mayor de la importación temporal a corto plazo. Las partes de los bienes de capital importados temporalmente a largo plazo que sufran alguna avería o un desperfecto pueden ser reportados para ser reparados o reemplazados. En estos casos se debe presentar una nueva declaración de importación temporal dentro del plazo como tal de la importación y se debe también constituir la garantía por el monto o valor de los tributos de esa parte exportada. En estos casos, cuando son partes de bienes de capital, no se interrumpe o no se suspenden los plazos de la importación temporal. Se puede presentar una situación que es la sustitución del importador. En la importación temporal se podrá sustituir al importador, para lo cual se debe modificar la declaración de importación, así como la garantía otorgada, sin que en ningún caso la sustitución conlleve a una prórroga del plazo o modificación de las cuotas. Se puede sustituir el importador, pero esta modificación de la declaración para el cambio como tal del importador no quiere decir que se prorrogue un plazo o se modifique alguna cuota. El ingreso o salida del país de los contenedores con mercancía se controla sin exigir la presentación de una declaración o una solicitud. La aduana como tal controla el ingreso y la salida de contenedores vacíos, los cuales pues se identifican y individualizan por parte de los responsables. Las unidades de carga, envases y sellos generalmente que son reutilizables pueden ser declarados bajo la modalidad de importación ordinaria con el pago de los tributos aduaneros que se causen siempre y cuando se tenga el derecho a la disposición de los mismos, es decir, cuando se tenga la propiedad sobre esas unidades de carga. Terminación de la importación temporal. Las importaciones temporales, ¿cómo se terminan? Se pueden finalizar con la reexportación de la mercancía, con la importación ordinaria o con franquicia. La modificación de la declaración de importación temporal a ordinaria, realizada por la DIAN en los términos previstos por oficio. La destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito que se demuestren a la autoridad, también una forma de finalizar una importación temporal. También está el tema de la destrucción por desnaturalización de la mercancía, siempre y cuando se realice con presencia de la autoridad aduanera. Y también se contempla la legalización de la mercancía cuando hay lugar a hecho. ¿Qué mercancías se pueden importar como temporal para reexportación en el mismo estado? Para las mercancías que se pueden importar temporalmente a corto plazo, tenemos que son las destinadas a ser exhibidas, utilizadas para acondicionamiento en exposiciones, ferias, el material que se traiga con el fin exclusivo de ser usado en conferencias, seminarios, foros y eventos académicos, el vestuario, decoraciones, máquinas útiles, instrumentos musicales de espectáculos teatrales, el material para películas cinematográficas y fotografías, las máquinas, aparatos, instrumentos y herramientas y sus partes que vengan al país para armar maquinaria, montar fábricas, puertos y oleoductos, instrumentos de expediciones científicas, los planos, maquetas y muestras de proyectos nacionales, algunos vehículos de uso privados que están contemplados en el artículo 216 de este mismo decreto 1165, los sacos y envolturas y embalajes destinados a ser reexportados, algunos animales destinados a participar en demostraciones en eventos deportivos, culturales o científicos, los bienes de capital a que se refiere el decreto 676 del año 2019, así como las partes y repuestos para su funcionamiento,
el equipo necesario para adelantar obras públicas para el desarrollo económico y social del país, los moldes o matrices de uso industrial, los maletines de materiales plásticos de confecciones estándares destinados a protegerse mercancías en el embarque o en el desembarque, así como las grúas portátiles y los remolques y vehículos que se utilizan en labores de puertos, aeropuertos o terminales de transporte, los contenedores y similares destinados a servir de envase general, los soportes que se presenten como o que se suministren en calidad de préstamo por parte de los proveedores, algunos muestrarios que se utilicen en las ventas para mercancías que representan objetos varios y coleccionados, aparatos y material para laboratorio destinados al trabajo, investigación y diagnóstico de cualquier profesión y tratamiento quirúrgico, el material de guerra contemplado en el decreto 695, los aceites crudos de petróleo de la subpartida 270900. Eso en cuanto al corto plazo. Para mercancías que se puedan importar temporalmente a largo plazo son las contempladas en el artículo 233 de la resolución 043, donde indican las subpartidas sobre las cuales se puede importar una mercancía temporal a largo plazo. Cuando nosotros recibamos una solicitud por parte de un importador o una consulta por parte de un cliente que quiera realizar una importación temporal para la reimportación en el mismo estado, la invitación es a que nos remitamos a los artículos 232 y 233 de la resolución 046 y conjunto con el importador nos instruccione si aplica o no, nosotros validemos si aplica o no la mercancía objeto para nacionalizarla como corto plazo o largo plazo, dependiendo del uso, las condiciones de la mercancía y lo que venga a cumplir en el territorio aduanero nacional. La importación temporal para perfeccionamiento activo. Dentro de esta modalidad tenemos tres subdivisiones. La primera es la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital. La segunda es la importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de importación y exportación, conocida como Plan Vallejo. Y la tercera es la importación temporal para procesamiento industrial. Encontramos esta modalidad en los artículos 222 al 249 del decreto 1165 del año 2019 y los cuales están reglamentados según el artículo 238 y el artículo 254 de la resolución 46 del año 2019. Para la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital, tenemos que es la modalidad que permite la importación temporal de bienes de capital, así como sus partes y repuestos con suspensión de tributos aduaneros destinados a ser reexportados después de haber sido sometidos a una reparación o acondicionamiento en un plazo no superior a 6 meses, con lo cual la mercancía queda en disposición restringida. En caso de debidamente justificados, la DIAN puede autorizar plazos superiores a lo indicado. Deben contener con una habilitación de las instalaciones industriales. La DIAN habilitará estas instalaciones industriales en las cuales se efectúan los procesos de reparación o acondicionamiento. Se debe constituir una garantía con el objeto de asegurar que el bien de capital sea sometido como tal a la reparación o acondicionamiento y que permanezca en las instalaciones industriales que se han habilitado para esta función. La garantía se debe establecer o se debe constituir por el 100% de los tributos correspondientes a las mercancías importadas en las condiciones, modalidades y plazos que se señalen. La importación temporal para perfeccionamiento activo de capital termina bien sea con la reexportación de la mercancía, la aprehensión y decomiso de la mercancía, cuando haya lugar a la efectividad de la garantía por incumplimiento de las obligaciones inherentes a esa modalidad, también termina con el abandono voluntario de la mercancía o con la destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito que se demuestren ante la DIAN. Como requisitos principales se debe acreditar que las instalaciones industriales sean idóneas para la realización de esa reparación y acondicionamiento y que se cuente con la autorización por parte de la DIAN en la jurisdicción donde se encuentran ubicadas las instalaciones industriales del importador. Solo se puede aplicar para bienes de capital correspondientes pues a esta modalidad. No se puede aplicar esta modalidad para unos bienes diferentes que no sean los establecidos en el artículo 233 de la resolución. Segundo, tenemos la importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de importación-exportación, que es conocida como el Plan Vallejo. Es la modalidad que permite recibir dentro del territorio aduanero nacional con suspensión total o parcial de tributos aduaneros mercancías destinadas a ser exportadas total o parcialmente en un plazo determinado después de haber sufrido transformación, elaboración o reparación, así como los insumos necesarios para estas operaciones. Bajo esta modalidad también pueden importarse bienes intermedios, bienes de capital y repuestos que se empleen como tal en esa producción de bienes
que son destinados a la exportación. Estas mercancías quedan con disposición restringida. Tenemos dos clases de programas. El primer programa es un programa de materias primas e insumos y el segundo puede ser un programa de bienes de capital y repuestos. Son documentos y constituyen documentos soporte de esta modalidad. La factura comercial o un documento que acredite la pertenencia de la mercancía, el documento de transporte, el certificado de origen si hay lugar a este, lista de empaque también si hay lugar, el mandato, la declaración andina de valor y todos los documentos soportes de la valoración, el registro, la licencia de importación, cuando el bien que se importe bajo esta modalidad requiere algún visto bueno o autorización. Entonces el tema de que se importe como Plan Vallejo no es una excepción para un registro o una licencia de importación. Es más, cuando nosotros tenemos una licencia o un registro de importación que se va a utilizar como Plan Vallejo, este registro o licencia de importación solo puede ser utilizado para declaraciones de Plan Vallejo, no puede ser utilizado para una importación ordinaria. Puede pasar el caso en que en una importación tengamos una parte que se nacionalice como importación ordinaria y otra parte como Plan Vallejo, y para cada una de esas partes se debe constituir o se debe realizar un registro, una licencia de importación independientes. En la declaración de importación no se liquidan ni pagan tributos aduaneros. En la declaración de importación se exige que se identifique de manera clara el programa de sistemas especiales que se desarrolla y las disposiciones legales del Decreto Ley 444 de 1967 que ampara la importación, así como la fecha máxima para demostrar el estudio para la presentación del estudio de demostración. Cuando se obtiene el programa, dentro del programa se da un plazo para demostrar las exportaciones. Este plazo debe quedar consignado en cada una de las declaraciones de importación. La demostración del compromiso de exportación para materias primas se tiene que son 18 meses contados a partir de la fecha de la constitución de la garantía, y para bienes de capital el establecido en cada uno de los casos en cada una de las resoluciones. Como obligaciones del importador tenemos que demostrar el cumplimiento de los compromisos de exportación dentro de los plazos. Se debe asegurar la debida utilización de dichos bienes, enajenación ni uso diferente, no se pueden vender estas mercancías que se importen como Plan Vallejo, y se debe demostrar la terminación de la modalidad para proceder a la cancelación de la garantía. ¿Cómo se termina esta modalidad? Se termina con la exportación definitiva, con la aprehensión o decomiso de la mercancía, con el abandono voluntario, con la destrucción de la mercancía, con la reexportación de la mercancía o con la importación ordinaria. Para la terminación de la importación temporal como Plan Vallejo de materias primas e insumos ante la imposibilidad de cumplir los compromisos de exportación antes de vencerse el plazo señalado, puede declararse en importación ordinaria antes del vencimiento del plazo que tiene el usuario para demostrar el cumplimiento de los compromisos de exportación. En este caso, el usuario debe hacer la modificación de la declaración de importación, liquidando y pagando los tributos aduaneros vigentes al momento de la presentación y aceptación de la modificación, o optar por la reexportación de las materias primas e insumos importados sin que se genere sanción alguna. Para la terminación de la importación temporal por sistemas especiales en Plan Vallejo de materias primas e insumos por incumplimiento parcial o total de los compromisos de exportación, vencido ya el plazo para la demostración de la exportación, el usuario debe declarar en importación ordinaria dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la certificación de incumplimiento. Se debe modificar la declaración de importación y liquidar los tributos aduaneros vigentes al momento de la presentación y aceptación de la modificación de la declaración, más una sanción del 100% sobre el gravamen arancelario. Si no se modifica la declaración de importación inicial, vencido ya este término, procede la aprehensión y el decomiso de la mercancía. Las modificaciones de la declaración de importación por Plan Vallejo debe presentarse por la jurisdicción donde se encuentre la mercancía. Tenemos un caso de reposición de materias primas e insumos que también aplica para esta modalidad, y es que cuando se trate de programas de reposición de materias primas e insumos realizados al amparo de la Ley 444 de 1967, procede la declaración de importación ordinaria y no se liquidará ni pagará tributos aduaneros, y será documento soporte de esta declaración la autorización que expida el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o la entidad que haga sus veces para este efecto. El documento soporte de la declaración de importación como Plan Vallejo, siempre el programa, sea de materias primas, bienes de capital, o la resolución que indique la materia prima que se va a reponer para los programas de reposición de mercancías, de materias primas.
Importación temporal para procesamiento industrial. Esta es la modalidad bajo la cual se importan temporalmente materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento, manufactura industrial por parte de industrias reconocidas como Altex y autorizadas por la autoridad aduanera, siempre y cuando esta mercancía queda a disposición restringida. El desplazamiento de las mercancías, cuando la industria autorizada para el procesamiento quiera o requiera desplazar las mercancías a otras instalaciones de la misma industria, se requiere la autorización de la DIAN directamente en la dirección seccional donde se presentó la declaración de procesamiento industrial. Se hace la solicitud justificando las razones del desplazamiento y el término por el cual permanecerá en un lugar diferente. Se debe llevar un informe de esas mercancías importadas y exportadas. Los usuarios Altex deben presentar esa dirección seccional de la jurisdicción bimestralmente a partir de los 2 meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la resolución de habilitación del depósito, un informe donde se relacionen el número de operaciones de importación y exportación realizadas, y en este informe se debe indicar el número de cada declaración y los saldos iniciales y finales de las materias primas e insumos, productos en proceso y bienes terminados. Para la destrucción de la mercancía, cuando la mercancía declarada bajo esta modalidad se destruya, bien sea por fuerza mayor o caso fortuito, el declarante debe dar aviso por escrito de la destrucción al jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, siempre en la jurisdicción donde se encuentre la mercancía dentro de los 5 días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, anexando las respectivas pruebas.